Instinto Animal. Salud, bienestar, comportamiento y consejos prácticos para las familias multiespecie con el Dr. John Betancourt. Escúchanos los martes 9:30 AM en Área 107. Instinto Animal. Conexión que trasciende especies. Así es, entramos a esta conexión que trasciende especies aquí en la U107.7. Como cada martes les traemos Instinto Animal en compañía del Dr. John Betancourt, que ya está por aquí con nosotros presente para traernos el tema de hoy. Dr. John, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo me lleva? Hola, muy buenos días, ¿cómo están todos? Espero que muy bien. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y muy especial, y es precisamente sobre alimentación. Y antes de arrancar me gustaría dejar algo muy claro: la idea no es satanizar ningún tipo de alimento comercial ni idealizar nada, sino ver y entender, que ustedes puedan comprender qué estamos ofreciendo a los animales y de dónde provienen y cómo fue realmente procesado. Y que sepamos cómo se hace la alimentación correctamente, porque Dr. John, como yo les decía hace unos programas, hay muchas personas que no saben ni siquiera, o no sabemos, me incluyo, cuántas veces debo alimentar a mi mascota en el día, y ahí cometemos muchos errores también. Entonces, qué chévere este espacio que tenemos hoy en Instinto Animal. Pero antes de irnos al tema en sí, Dr. John, quiero que Mauro nos recuerde cuál es la pregunta que tenemos disponible hoy para que la gente se conecte, aporte sus preguntas, participe y también dé sus respuestas. La pregunta que tenemos publicada del día de hoy es: ¿qué le das de comer a tu perro o gato y por qué elegiste ese alimento? ¿Qué le das de comer a tu perro o a tu gato y por qué escogiste ese alimento para tu mascota? 9:42 de la mañana. Hoy tenemos este tema presente también en nuestro Instinto Animal, y hablemos de lo primero, doctor, y es la nutrición para los animalitos. Sí, bueno, es un tema fundamental, creo que es algo que hacemos todos los días y tal vez lo subvaloramos. Es un tema que lo hemos dejado un poco muy hacia lo comercial, hacia lo que nos venden, hacia lo que vemos en una etiqueta, pero al final del día tenemos que entender muy bien qué es lo que estamos dando 2 o 3 veces al día, como bien lo dijiste, porque todo tiene consecuencia. Y si así como en un medicamento lo damos una semana, unos días, tiene consecuencias positivas y negativas para un animal, imagínate lo que sucede cuando le damos esta alimentación toda la vida a animales desde que nacen, o más bien desde que se destetan hasta que fallecen. Así que es un tema supremamente importante. Nutrición funcional es el tema que se me trae en este primer bloque, doctor John. ¿Por qué hablamos de nutrición funcional? Bueno, el tema es súper importante, porque realmente el tema de la nutrición funcional no consiste como en adicionar todo lo que está de moda, de darle aceite de coco a las mascotas, de darle un poquito de cúrcuma. No, hay que entenderlo un poco más profundo. El tema es entender qué le estamos dando realmente y cómo afecta esto el intestino, la microbiota, el hígado, los riñones, el sistema inmunológico, la piel, el metabolismo y el proceso de envejecimiento. Y tenemos que tener en cuenta que cada animal es totalmente individual y cada etapa que vive un animal también es independiente. No es lo mismo un animal geronte o viejito sano a un animal geronte ya con algún tipo de enfermedad, no es lo mismo un animal geronte a un animal cachorro. Eso hay que tenerlo también muy en cuenta. Doctor, y además nos dejamos a veces llevar por lo que vemos en la televisión, en las películas, en las series, incluso en los dibujos animados. O sea, hay muchos mitos sobre la comida hacia los animales, sobre todo hacia los gatos, que ustedes nos contaban el otro día que los gatos son carnívoros, y mucha gente piensa que a los gatos les gusta el pescado, por ejemplo, porque lo ven en los dibujos animados en la televisión. ¿Cómo hacemos para saber de verdad qué le debemos dar a nuestras mascotas? Bueno, es muy importante tener varias cosas en cuenta. Primero, la especie. No es lo mismo si hablamos de perros o de gatos. Los gatos son carnívoros estrictos. ¿Qué significa eso? Que su dieta debe estar basada mayormente en subproductos que vengan de tejido muscular o carne. Los perros son un poquito diferentes porque los hechos son carnívoros pero facultativos. ¿Qué significa eso? Que básicamente sí requieren proteína animal, pero también pueden ayudarse o coayudarse con otro tipo de proteínas o de carbohidratos mucho más sencillo. Por ejemplo, en la calle, los perritos de la calle, que a veces es súper triste verlos buscar comida, ellos si ven una papa o una yuca se la comen. Okay. Es muy difícil que tú veas un gato de la calle buscando una yuca o una papa. Okay. Eso es un ejemplo, digamos, muy práctico para entender que los gatos siempre van a estar buscando proteína animal y los perros son un poquito más flexibles. Exacto. Entonces no podemos, y eso es el primer punto importante, no podemos alimentar a un gato con la comida igual que un perro. Exactamente. Bueno, ese es el primer punto que está aclarado. Hablemos, pues es muy común también que uno le compre su alimento empacado de ciertas marcas a los animales que ya vienen como
diseñados para estos animalitos, pero hay muchas opciones en el mercado. ¿Y cómo hacemos para saber qué tan buenas son para nuestros animales? Porque nos pasa lo mismo a los seres humanos. Tenemos que identificar, aunque tenemos mucha oferta, pues cuáles son realmente los alimentos que nos funcionan, que nos sirven y que nos nutren, y cuáles no tanto. Es un tema fundamental, porque realmente el tema de la etiqueta, lo que vemos en el empaque, es un tema más de marketing. ¿Qué quiere decir eso? Lo que nos quieren vender. Entonces no necesariamente que aparezca un salmón quiere decir que el alimento tenga salmón. Okay. No necesariamente que aparezca un pedazo de pollo o los animales en salvajes o que es tú por allá un venado, significa estrictamente que eso sea lo que tiene el contenido del concentrado. Muchas veces es lo que nos quieren vender a nosotros como tutores o tenedores de los animales, que somos los que al final compramos. Pero realmente las etiquetas son las que vienen al reverso de los empaques, que lastimosamente muchas no vienen tan completas como quisiéramos, porque al final del día te dicen a ti los productos en un orden, pero a veces no te dicen exactamente qué tienen o de dónde provienen, que es un tema también fundamental. De dónde proviene ese maíz, porque hay concentrados que les ponen maíz, sorgo, soya, de dónde viene esa carne, de dónde vienen esos productos. Por ejemplo, el tema que diga pollo no significa estrictamente que le estén dando un pollo dentro del concentrado. Muchas veces son subproductos de pollo, muchas veces son subproductos de sangre de pollo, de plumas de pollo, y solamente ponen pollo. Entonces eso depende muchísimo de residuos que quedan de la avicultura. Exactamente. Esto yo quiero preguntarle en serio, usted me pasa acá una información, hay una etiqueta que dice inspirado en la naturaleza, ¿eso es verdad? Sí, hay etiquetas que dicen, bueno, natural, premium, que no significa que sea premium, o sea, las casas comerciales son libres de poner eso allí. Realmente es un tema comercial, reitero. Entonces, que diga holístico, ancestral, receta salvaje, human grade o grado humano, libre de granos, alto en proteínas, inspirado en la naturaleza, no significa estrictamente que sea eso. Realmente lo que tenemos que ver es que qué empresa lo está haciendo, que realmente esté balanceado, que esté completo y sobre todo que tenga un equipo de veterinarios nutricionistas detrás que avalen esos productos, que los formulen correctamente, porque eso es lo que al final nos va a dar esa certeza, que tengan controles de calidad, que miren si se analiza el alimento y sobre todo que tenga la legalidad. Acá en Colombia el ICA es quien regula ese tipo de concentrados, entonces todos los concentrados que se vendan en Colombia por lo menos deben tener esa mínima tara, que es que sea autorizado por el ICA. Bueno, doctor, usted me trae este tema orientado muy hacia los concentrados, pero yo quiero irme hacia un lado que pasa mucho, lo he escuchado y lo he vivido. Hay mucha gente que tiene mascotas en su casa, sobre todo perritos, a los cuales alimenta de otras formas, por ejemplo con sopas, con, bueno, un montón de cosas, como si fuera un ser humano. Le dan comida al perro, su sopita, que no sé qué, que su hueso, qué tal. ¿Eso es correcto o no? Mira, el tema del alimento seco y el alimento fresco, hecho en casa o no hecho en casa, dietas bar, es un tema profundo. Pero vamos a arrancar con el tema de la casa porque es un tema que, digamos que funciona muy comúnmente. Nos llegan al consultorio y nos dicen, mira, es que come concentrado, pero yo también le doy esto, le doy otras cositas, tal. Hay que tener muy, muy claro que, como lo dijimos en el anterior programa, los perros no son humanos pequeños, los perros son perros, los gatos no son humanos pequeños, los gatos son gatos. Entonces hay que entender muy bien la especie con la que estamos tratando. Entonces a un gato no le va a caer bien las papas, a un gato no le va a caer nada de eso bien. Si es un perro, tú te lo pones y se lo das y seguro vas a estar bien. Y hay cosas que le pueden coayudar a la alimentación del perro. Por ejemplo, si tú me dices, mira, yo le doy arándanos y yogur griego, genial. Los arándanos son antioxidantes, el yogur griego aporta probióticos, eso va muy bien para la mascota, o para el animal, perdón. Pero si tú me dices que solamente come sancochito del que yo como, que solamente come arrocito con pollo, ahí ya no va a estar tan bien porque no va a ser una dieta balanceada. Entonces sí podemos tener unas preparaciones, unas recetas caseras, siempre y cuando sean prescritas o formuladas por un médico veterinario experto en el tema. Porque, por ejemplo, algunos de mis pacientes yo los tengo con dietas frescas hechas en casa, pero eso requiere un acompañamiento, eso requiere unas consultas mensuales o bimensuales, eso requiere tener varias recetas. La idea de esto es muchos animales principalmente con problemas de páncreas, de hígado, renal o de intestino o alergias o gerontes ya muy graves, nos gusta cambiarle la dieta y funciona bastante bien. Y tú me vas a decir, bueno, es que hay perritos que yo he visto lindos, hermosos y les dan sopita y también les dan concentrado. Eso está bien, digamos que yo prefiero muchas veces que el perro no solamente coma concentrado, sino que coma algunas cosas frescas porque le van a ayudar a su metabolismo. Sin embargo, debe ser siempre balanceado. Entonces, si tú le das concentrado y de vez en cuando le das un poquito de carne, le das un yogurcito griego, no está mal. O le das zanahoria, o le das una fruta, está bien.
pero hay que tener siempre un alimento base, balanceado y completo. Que sea el para concentrado como tal. puede ser el concentrado, puede ser una dieta fresca. Ahorita en ese momento en el mercado hay dietas frescas balanceadas. Ok. Hay casas ya comerciales que le están apostando a alimentos liofilizados, pasteurizados. Unos requieren refrigeración, otros no requieren refrigeración, pero son dietas frescas. Y ahí hay un tema fundamental, el tema de la sostenibilidad. Muchos de los granos con los que hacen los concentrados vienen de otros países productores de grano. Entonces, esos países son, por ejemplo, Estados Unidos, Argentina. Entonces, tienen que traer ese maíz desde Argentina o desde Estados Unidos. Eso tiene una huella ambiental importante. Eso tiene, digamos, tienen que consumirse mucho carbono, contaminar para poder traerlo. Y mucha agua también. Mucha agua. También son cultivos que son en monocultivo. ¿Qué significa eso? Son grandes extensiones de tierra donde solo hay maíz. Entonces, para poder controlarlo hay que tenerle agrotóxicos, hay que ponerle tratamientos para los hongos, hay que fertilizar los suelos, y muchos de esos materiales también quedan en los granos. Entonces eso se llama una contaminación, que muchas veces no es cruzada sino de origen, y eso también hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de alimentar los animales. Bueno, pues ustedes pueden aportar también sus preguntas a través del 310-264-6597. Estamos en Instinto Animal, este espacio que tenemos para conversar sobre esos animalitos que nos acompañan en casa, gracias al doctor John Betancourt, médico veterinario, que está cada martes con nosotros. Hablemos, esto también existe, lo vemos en el consumo de los alimentos humanos, hablando de ultraprocesados, también hay en la de los animalitos. Bueno, el tema de los ultraprocesados es un tema súper importante porque es un símil que se hace para los animales. El tema ultraprocesado, digamos que se estudió para humanos, pero muchos de los alimentos que utilizamos hoy en día son muy similares a lo que en el uso humano consideramos como un alimento ultraprocesado. ¿Qué quiere decir eso? Que son alimentos que son pasados por procesos industriales que generalmente le aumentan o le producen presión, calor, le ponen humedad y hace que estos alimentos, digamos, se puedan preservar por mucho tiempo. Sin embargo, al hacer ese proceso, que es un proceso industrial, muchas veces químico o físico, también creamos sustancias que tal vez no son tan buenas para los animales. Eso no es general, no resulta con todos los alimentos. Eso depende muchísimo de la calidad, de la empresa, de los alimentos que los producen. ¿Por qué? Porque si tenemos alimentos, o la base de los alimentos, o la materia prima con los que los producen, son limpios, son buenos, son estables, son bien producidos, pues no tenemos tantos problemas. Sin embargo, en muchos casos las materias primas no son de buena calidad, o son materias primas que ya tienen un proceso previo, y eso hace que muchas sustancias que no queremos en el plato de los animales se exacerben, y esas sustancias sí pueden tener a largo plazo principalmente efectos colaterales en nuestros animales. Bueno, hay un tema muy importante también que se está conversando hoy en día, y es sobre la extrusión. ¿Qué significa este término, doctor? La extrusión básicamente es lo que vemos los concentrados, casi que en todos los concentrados son mediante extrusión, y básicamente se mezclan los alimentos, los ingredientes con los que vamos a alimentar los animales, se aplica mucha presión, como si fuera una olla a presión gigante, se le pone un poco de humedad, temperatura, y posteriormente pasa por un moldecito que es lo que le da como la forma, o el huesito, la croquetica, okay. Y eso es lo que al final nos da pues ese proceso de extrusión. ¿Qué es lo que pasa con ese proceso de extrusión? Que también nos da una reacción que se llama la reacción de Maillard, que es lo mismo que sucede cuando uno asa la carne, que le gusta doradita, tostadita, selladita, que le da un sabor exquisito, y eso a largo plazo puede tener efectos contraproducentes, esa reacción de Maillard, porque el exceso de estas sustancias que salen de esta reacción puede ocasionar algunos tipos de cáncer, algunas enfermedades renales, hepáticas, que no lo queremos. Entonces digamos que no sucede con todos los concentrados, pero es muy difícil controlarlo. Entonces, si tú me preguntas, ¿y el ICA o las entidades correspondientes de todos los países pueden controlar esto? Lastimosamente la respuesta es no. Generalmente las empresas las entidades como el ICA solamente controlan los ingredientes, que esté balanceado, que sea completo, y si pasan unos temas muy básicos de sanidad, pues lo aprueban. Pero este tema de las reacciones de Maillard, los agroquímicos, los pesticidas, las PFAs, los SAGE, no los manejan. Entonces es un tema que queda ya a nuestro criterio. Por eso lo importante es entender qué es lo que sucede con los concentrados, para poder ver qué le ofrece también a sus animales. Bueno, Doc, vamos a pasar a algo que ya hemos mencionado en algunas de las conversaciones que llevamos hoy en Instinto Animal, y es los tipos de alimentos. Hay alimento seco, húmedo, fresco, casero o crudo. ¿Cuál es la diferencia? Hablamos de cada uno de ellos. ¿Qué es el alimento seco? ¿A qué se refiere?
Alimento seco básicamente es el que acabamos de hablar. Las Son croquetas, alimentos, las croquetas, sí. Lastimosamente, bueno, las croquetas digamos que tienen cosas positivas y negativas. Las cosas digamos más positivas, para empezar por lo bueno, es que al final del tema nos garantizan que son completos. ¿Qué quiere decir eso? Que dan lo que el animal requiere. Necesita. Exactamente, que son balanceados. ¿Qué quiere decir eso? Que un médico veterinario nutricionista que ayudó a que todos los ingredientes sean exactamente lo que requieren los animales. Sin embargo, al no tener agua, generalmente los animales en el medio ambiente, digamos, hablemos de un felino, un gran felino, un puma, un jaguar, un tigre, en la naturaleza va y caza su presa y esa presa está llena de agua, está hidratada. Entonces, muchos animales requieren hidratarse posteriormente, o sea, el concentrado no les va a brindar la hidratación que ellos necesitan. Y muchos animales no son tan buenos tomando agua, por ejemplo, los gatos no son tan buenos para tomar agua. Y muchas veces los problemas renales vienen ligados a ese tipo de poco consumo de agua. Entonces, muchas veces las dietas frescas o las dietas húmedas es una muy buena opción para esos animales que tienen. Y en muchos perros, por ejemplo, con problemas renales, es muy bueno las dietas húmedas. Entonces eso, digamos que depende del paciente. Las Cuando dietas hablamos de dietas húmedas, ¿de qué estamos hablando? Las dietas húmedas son precisamente las dietas industriales o no, que vienen con humedad, como eso, el paté que venden ya industrializado, estas latitas que venden que tú sacas y destapas y parecen atún, pero no es atún, pero huele como atún y pescado. Esos es los tipos de comida fresca. Algunas pueden ser complementarias. ¿Qué quieren decir eso? Que básicamente son premios o regalitos o snacks para nuestros animales, para que coman bien, para que se sientan mejor, porque no los quiere ver, porque les encanta. Ahí están, bueno, quiero hablar de marcas, pero están como esos bolis que vienen, que ahorita están súper famosos, que les encantan. Sí, esos son básicamente como un juguito de pescado. Entonces ellos se lo toman. Realmente ellos no van a poder vivir de eso solamente. Entonces solamente se toma como un suplemento, no como un alimento. Pero ahí va. Y cuando decimos fresco o crudo, ¿a qué nos referimos? Cuando hablamos de un alimento fresco o comercial o no comercial, referimos a alimentos que tienen ingredientes que no están tan transformados, ofrecen mayor humedad, tienen un balance nutricional adecuado, están inocuos, o sea, no tienen ningún patógeno, pero requieren cadena de frío, muchos de ellos, no todos, pero sí la gran mayoría, pero eso no quiere decir que tenga una superioridad clínica. Sí tiene ciertas ventajas para nuestros pacientes, como lo que hablábamos ahora, los pacientes que casi no toman agua, o los pacientes gerontes, o los pacientes con problemas renales, pero es un tema pues que nos puede aportar, pero no es para todas las familias, porque generalmente es un poco más costoso, ocupa mucho más volumen, entonces no es lo mismo los concentrados, como su nombre lo indica, todos los ingredientes están mucho más concentrados, o sea que tienen mucha más calorías. Eso puede jugar a favor o en contra, porque si tenemos un animal muy obeso y le damos concentrado solamente y no lo medimos bien, pues vamos a tender a que tenga mucha más obesidad. Con los alimentos frescos, al ofrecernos más volumen, nos puede ayudar a saciar mejor nuestros pacientes, o sea que se llenen más rápido y coman un poco menos calorías. Bueno, pues hablemos de algunos mitos rápidos, así de lo que la gente piensa sobre la alimentación y la nutrición en nuestros animalitos de compañía. Algunos mitos comunes, doctor, que usted haya escuchado como veterinario sobre la nutrición. Bueno, muchas personas nos dicen, bueno, es que es natural, entonces eso implica que sea bueno. Y lo natural generalmente es chévere, es bueno, pero si tú vas a alimentar a un animal solamente con un tema natural, requiere sí o sí que sea equilibrado y adecuado para tu animal. Es decir, le decimos, es que el perrito come arroz con pollo todos los días. Eso no es una comida equilibrada ni adecuada para el animal. Entonces, no necesariamente significa... que sea natural no significa que sea bueno. Exactamente. ¿Qué otro mito? Hablemos de qué más cosas ha escuchado usted. Vámonos al otro extremo. Todos los concentrados son malos. En efecto, lastimosamente, no todos los concentrados son iguales. Yo he escuchado eso, sobre todo que animalitos que les hace daño el alimento seco. Sí, existen muchos animales que forman alergias, o más bien de alguna forma algunos de los ingredientes que traen los concentrados, porque los concentrados desafortunadamente muchos de ellos también traen colorantes, saborizantes y otros productos que ayudan, preservantes, que muchas veces ayuda muy bien a que el concentrado pues se preserve lógicamente, pero no le cae muy bien a nuestros animales. Entonces eso es un tema importante. Sin embargo, hay concentrados que no son tan malos, o algunos que son buenos, porque tienen buen control de calidad, tienen alimentos frescos, bien formulados, y hay un equipo de médicos detrás que están haciendo las cosas bien.
pero para ser honesto es... no todos. No todos. Y hay una base de la pirámide de estos alimentos, generalmente los que son muy, muy económicos, que las materias primas también son muy económicas y generalmente son de mala calidad, y allí yo no lo recomendaría tanto. Bueno, pues, ¿qué otra cosa ha escuchado usted entre estos mitos? Listo, nos dicen también, por ejemplo, los alimentos sin grano. Ahora hay una moda muy importante de que todos los alimentos sin grano, para evitar precisamente el tema de los monocultivos, algunos agrotóxicos, etcétera. Y sí, en cuanto a eso está bien, pero muchas veces le quitan los granos, pero ponen otro tipo de carbohidratos, como papa, arveja, lenteja o fuentes de almidón. Entonces no significa que sea libre de carbohidratos y que sea inmediatamente superior a otros, sino que simplemente está libre de granos. O sea que también es un mito que no es tan cierto. Yo le quiero preguntar algo, porque esto también lo he escuchado en compañeros, amigos y demás que tienen su perrito o su gatico, y es que yo le compro la más costosa porque esa es la mejor. Sí, es un tema que va muy de la mano, pero con el tema del marketing. Entonces eso depende muchísimo de los ingredientes, de dónde viene el producto. Así no me lo crean ustedes, acá hay productos de los concentrados que los traen algunos desde Europa, otros desde Brasil, el concentrado completo, y eso aumenta mucho los costos, simplemente porque es una marca. Entonces los procesos de importación, distribución, ingredientes, pero sobre todo el posicionamiento de la marca es lo que muchas veces nos eleva el precio, y eso no quiere decir directamente que sea bueno. Bueno, ahí está. Entre más proteína siempre es mejor, doctor. No, eso es falso también. Mira que independiente del paciente, empecemos por ahí. Hay pacientes con ciertos problemas, principalmente renales, donde ciertas proteínas en alta cantidad no va tan bien. Los pacientes gerontes generalmente requieren menos proteína que los pacientes que están en pleno crecimiento. Entonces no siempre es mejor. También importa la calidad, la digestibilidad de esa proteína. Muchas veces una proteína que no es digestible para los animales. Por ejemplo, algunas proteínas de los vegetales no la pueden digerir bien los animales. Por ejemplo, si le damos solamente lentejas a un perro o un gato, que hay un nivel de proteína interesante, no la va a asimilar tan fácilmente como si fuera proteína de carne. La energía, la condición del paciente. Entonces, otro mito falso. Doc, yo sé que usted hoy nos trajo este tema enfocado a perritos y gaticos, pero hay muchas personas que hoy en día no solamente tienen a perros o gatos, animalitos en sus casas, sino otros animales como conejos y aves, incluso peces. Yo le voy a contar algo que pasó en mi casa. En mi casa habían peces y por no saberlos alimentarlos, los peces se morían rápido. Después descubrimos que le estábamos dando alimento de más durante el día. Entonces, esas personas que nos están escuchando, que tienen otros animalitos en casa, que no son perros y gatos, ¿cómo hacen para saber cuál es la alimentación correcta para su animalito o cómo deben alimentarlos, pues para que no terminen perjudicando su salud? Es una gran pregunta y creo que nos la han hecho en varios medios. En Instagram también nos preguntaron que no dejáramos por fuera las otras especies más allá de perros y gatos. Habíamos hablado que fauna silvestre en Colombia está prohibido, pero por ejemplo los hámsters no es fauna silvestre, entonces son también animales de compañía, los peces, etcétera. Esos animales, de acuerdo a cada especie, requieren una alimentación, una dieta adecuada. Debe ser también orientada a su edad, a la especie, a cómo viven, a dónde viven y a las condiciones de la familia. Entonces muchas veces, por ejemplo, decimos, no, es que la dieta fresca es muy buena, hablan de cualquier tipo de animales, pero la familia no tiene tiempo para prepararla. Entonces, si la familia no tiene tiempo o las condiciones económicas para poder acceder a hacer este tipo de alimento, pues toca recurrir a los concentrados, que son fáciles de utilizar. Entonces yo les recomendaría siempre, hablen con su veterinario. Yo les recomendaría siempre, antes de adquirir o dejar al animal, estudien sobre la especie, estudien lo que requiere, no solamente desde el punto de vista de la alimentación, sino desde el bienestar de ese animal, de lo que requiere en su medio ambiente, de lo que la familia tendría que hacer, porque muchas veces por amor, porque yo sé que todo, o la porque mayoría le son gustó, por amor, ay, tan lindo el animalito, me lo llevo y pues... después resultamos en un problema que involucra al final a toda la familia. Entonces creo que eso es muy importante. Cualquier animal se puede hacer una dieta balanceada para esa especie, solamente que requieren un médico veterinario que sepa de nutrición, que se las puede ayudar a hacer. Les recomiendo alejarse mucho en este tema de Google o ChatGPT o de la vecina o lo que me comentó mi tía, etcétera, porque al final del día muchas veces eso nos incide en cometer errores graves con estos animalitos y llegar a precisamente lo que tú estás diciendo. Y una pregunta que tú hiciste al principio, que no quiero dejarla pasar porque después se nos va a olvidar, es sobre cuántas veces tenemos que alimentar a un animal. Es un tema fundamental. La iba a dejar para el último, pero hágale. Lo siento, dije antes de que se me olvide. Yo dije, bueno,
eso depende mucho del animal, depende de la familia, depende del tiempo de la familia, pero en términos generales, para la mayoría de las especies carnívoras, perros y gatos, yo recomendaría 1 o 2 comidas al día. Estos animales, de acuerdo a su... Hay casos individuales que no lo pueden hacer así, pero en su gran mayoría ellos solamente cazaban 1 o 2 veces. Los gatos deben comer más veces al día, los gatos pueden alimentarse 4, 5, 6 veces al día, pero los perros... Porciones pequeñas. Porciones pequeñas, porque ellos generalmente cazan en su estado natural, cazan varias veces al día, animales pequeños comen, vuelven y van a cacería, pero un gran felino, por ejemplo, caza 1 vez al día, 1 vez cada 3 días, sin ningún problema. En el caso de los perros también, entonces muchos perros, por ejemplo, con los perros propios o algunos de los pacientes les va mucho mejor alimentarlos 1 sola vez al día, algunos pacientes 2. ¿Qué es lo que sucede? Cuando los alimentamos muchas más veces al día, estresamos muchísimo el sistema digestivo, no están acostumbrados a eso, lo presionamos demasiado y hacemos que al final, a largo o a corto plazo, empiezan a tener algunas enfermedades gastrointestinales. Hacia allá iba yo, porque es que creemos que se alimentan como nosotros y ahí es donde está el error, les damos las 3 comidas diarias. Exactamente. De hecho, es muy bueno, principalmente en perros, dejar pasar por lo menos 12 horas o 14 horas desde la última alimentación hasta la primera del siguiente día. Para que ellos puedan tener un ayuno, digamos, de alguna forma programado, parecido similar al de los humanos, donde por un lado el sistema digestivo para un poco, se les ayuda bastante porque es un sistema que gasta también mucha energía, y si lo alimentamos demasiadas veces el hígado trabaja mucho, el riñón trabaja muchísimo y no es lo que queremos. Y por otro lado, para que el animal no se ponga tan obeso y pueda también utilizar energía de las reservas de energía, que generalmente es la grasa. Entonces, con ese tipo de alimentación en un animal sano, adulto, podemos lograr que no se engorde demasiado, que hoy por hoy es uno de los problemas más importantes que tenemos nosotros como médicos veterinarios, la obesidad en animales. Bueno, antes de comprar el alimento, de lo que venimos hablando, de las etiquetas, de lo húmedo, de lo seco y demás, ¿qué debe preguntarse una persona que tenga a un animalito en su familia? Muy buena pregunta. Yo creo que son más o menos unas 8 preguntas que deben hacerse. La primera es completo y balanceado. Es fundamental saber qué corresponde a la especie, a la etapa de la vida. Un alimento para el perro adulto no es igual que un cachorro, eso ya lo dijimos claramente. Un gato joven o geronte es diferente, una hembra en gestación o no gestación es diferente. La segunda pregunta es ¿quién formula ese alimento? ¿Hay un profesional capacitado detrás de esa marca? ¿Existe un nutricionista para que al final avale esto? Otra pregunta es ¿qué controles realiza esa empresa para este concentrado o este alimento? Entonces, hay controles microbiológicos, nutricionales, de micotoxinas, de oxidación o de contaminantes. Otra pregunta, ¿existe trazabilidad? O sea, ¿sabemos cuál es el fabricante, el importador, el distribuidor, el registro, el lote, la fecha de vencimiento? Al final, muchas de estas preguntas yo les recomendaría que se las hagan también con su médico veterinario, porque hay cosas que en el día a día una familia de a pie tal vez no va a tener todas las respuestas, pero los médicos veterinarios sí las deben tener. La otra es cuántas calorías aporta, porque muchas veces sobrealimentamos los animales y terminamos engordando los animales. Otra pregunta sería, ese animal, ¿cómo responde ese animal? Entonces, y es un tema que creo que es de las preguntas fundamentales. Muchas veces ya tenemos un animalito y lo tenemos en casa, pero acostumbramos que las heces son muy blandas o que todo el tiempo está con gases. Esos son mensajes que nos tienen que llamar la atención y decir, bueno, algo acá no anda bien. Ese alimento tal vez no sea el mejor para mi animal, tal vez le está cayendo mal. Entonces hay que mirar la piel, la masa muscular, está muy flaquito, o está mucho más gordo, o casi ya no quiere comer, o tiene vómitos, o tiene flatulencias, o le pica la piel. Todo eso, o ya no consume agua, o consume demasiada agua. Cada uno de esos llamados también es como una alerta para saber si ese alimento sí es adecuado o no. ¿Cómo está almacenado? Entonces, por ejemplo, si compramos un alimento fresco que requiere refrigeración y lo dejamos por fuera de la nevera, ahí tenemos un problema. Si queremos alimento fresco pero no tenemos el poder adquisitivo para comprarlo, ahí hay un problema. Entonces creo que todo eso también hay que tenerlo como muy en cuenta. Y la otra, y para finalizar, es si ese alimento sí es apropiado para ese individuo. Obviamente no lo vamos a dar concentrado de gallinas a un perro. Pero mira, créame que pasa. Lo he visto, lastimosamente. Yo también sé que pasa. Entonces sí, es un tema fundamental que tenemos que tener muy en cuenta. Doc, para finalizar este tema de Instinto Animal de hoy, agradeciéndole la presencia como siempre para resolver todas las dudas que tienen las personas que nos escuchan a esta hora. Quiero terminar con esta pregunta. ¿Debemos tenerle cierto miedo, cierta reserva a estos alimentos que son comerciales, que son concentrados? No, para nada. En los alimentos concentrados hay una amplia gama para uno escoger.
Y en esto hay de todo. Hay concentrados muy buenos y hay concentrados que no son tan buenos. Hay alimentos frescos muy buenos y hay alimentos frescos que no son tan buenos. Hay dietas caseras muy buenas, balanceadas, con un médico veterinario, un nutricionista detrás, y hay dietas de familia o dietas caseras que no son tan buenas. Entonces, simplemente hay que tener en cuenta mucho lo que estamos hablando, hablar muy de la mano con un veterinario de confianza, tener claro que lo que sale en esa etiqueta tan bonita, a veces que muestra un perro espectacular, un pedazo de carne, de pollo, etcétera, no necesariamente quiere decir lo que estamos dándole a los animales. Bueno, este tema va para largo. Yo creo que más adelante vamos a volver a traerlo, Doc, porque hay mucho por conversar sobre el tema de nutrición en nuestros animales de compañía, en esos animalitos que hacen parte de nuestra familia, que sé que muchas personas que nos escuchan tienen algunos en su casa y que se preocupan por la alimentación de estos animales. Pues hasta aquí vamos a dejar este tema, Doc. Si alguien tiene alguna pregunta o algo más acerca o quiere profundizar acerca de la alimentación, redes sociales del Dr. John para que hagan sus preguntas allá. Claro que sí, nos pueden escribir. También tenemos posts compartidos con la con la UFM, con la U107, perdón, a veces me pasa, lapsus brutus. Ahí podemos comentar, contestar, ya sea por privado o no. También estamos dando consulta virtual o presencial, pero creo que es un tema muy importante que no podemos echarnos como a un lado. Y la super invitación para el próximo programa, vamos a hablar de pacientes gerontes o ancianitos que tenemos en casa, y la pregunta va a ser, ¿en realidad mi animal mayor está adolorido o simplemente se volvió viejito? Porque lastimosamente, y en esto me adelanto un poco, nosotros tendemos a pensar que solamente nuestro animal, porque está viejito, camina mal o camina despacio, y muchas veces ese animalito está atravesando por dolor, principalmente por dolor. Entonces vamos a hablar un poco del dolor y animal geronte. En tu radio, la U 107.7. En tu radio, la U 107.7.